Hay vidas que trascienden el tiempo, que no se apagan con los siglos, porque su luz no fue una simple llama humana, sino un fuego encendido por el mismo Dios. Una de esas vidas pertenece a una mujer que desafió su época, sus limitaciones, sus miedos y hasta la incomprensión de su entorno. Santa Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila. Su historia no es solamente la de una santa, sino la de una mujer profundamente humana, apasionada por conocer a Dios y por encontrarse a sí misma en medio de las tempestades del alma. En una España marcada por la rigidez religiosa y la vigilancia de la Inquisición, Teresa se atrevió a soñar con una fe más viva, más libre, más íntima. Su vida fue una batalla entre el espíritu y la carne, entre el deber y el amor, entre el miedo y la certeza interior de que Dios no es un juez distante, sino un amigo cercano que habita en el silencio del alma. Teresa no fue una santa inalcanzable, fue una mujer de carne y hueso, una que lloró, que dudó, que enfermó, y se levantó una y otra vez hasta descubrir que su mayor tesoro no estaba fuera, sino dentro de ella misma. Su historia nos invita a mirar hacia adentro, a reencontrarnos con nuestra propia alma y a comprender que la santidad no es un estado imposible, sino un camino de amor, lucha y transformación. A lo largo de estos 10 capítulos, recorrerás su vida desde sus primeros años hasta su muerte, conocerás sus visiones místicas, su reforma del Carmelo, su lucha contra la oposición y sus revelaciones más profundas sobre la oración y la unión con Dios. Pero más allá de los hechos, descubrirás la mente y el corazón de una mujer que enseñó a toda la humanidad que orar es hablar con un amigo. Prepárate para adentrarte en el mundo espiritual, intelectual y humano de una de las más grandes figuras del cristianismo, porque conocer a Santa Teresa de Jesús no es solo descubrir una vida santa, sino también un espejo donde el alma encuentra su propio reflejo. Capítulo 1. La niña que soñaba con el cielo. En la ciudad de Ávila, en el corazón de Castilla, nació una niña llamada Teresa de Cepeda y Ahumada. Era el día 28 de marzo del año 1515, un tiempo de reyes y conquistas, de fe profunda y de miedos encendidos por la Inquisición. Su familia era noble, trabajadora y profundamente cristiana. Su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, era un hombre justo, amante de los libros espirituales. Su madre, Beatriz de Ahumada, era una mujer piadosa que inculcó en Teresa el amor por la Virgen María y el deseo de la vida eterna. Desde pequeña, Teresa mostraba una imaginación desbordante. Leía con fervor las vidas de los santos y soñaba con ser una mártir por amor a Cristo. En su inocencia infantil, un día convenció a su hermano Rodrigo para escapar juntos hacia tierra de moros, con la esperanza de morir por la fe. Pero fueron descubiertos antes de salir de la ciudad, y su sueño infantil quedó interrumpido por la realidad. Sin embargo, aquella anécdota marcó el inicio de una vida que siempre miraría hacia el cielo. Tras la muerte de su madre, Teresa tenía solo 12 años. Aquella pérdida fue un golpe devastador. En medio de su tristeza, se arrodilló ante una imagen de la Virgen y le dijo con lágrimas en los ojos: «Madre mía, desde hoy tú serás mi madre». Aquella oración fue el primer gran paso de su intimidad con Dios, una relación que ya nunca se rompería. Durante su adolescencia, Teresa comenzó a interesarse por las cosas del mundo. Le gustaba vestir con elegancia, cuidar su apariencia y conversar con sus amigas sobre las modas de la época. Su padre, preocupado, decidió enviarla a un convento para educarla y alejarla de las distracciones mundanas. Allí,
Teresa descubrió algo que no esperaba: la paz interior. En el convento de las Agustinas de Santa María de Gracia, comenzó a sentirse atraída por la vida religiosa, pero también por el miedo a perder su libertad. La lucha interior entre el mundo y el espíritu se encendió en su corazón. Finalmente, a los 20 años, decidió ingresar en el convento de la Encarnación de Ávila. Aquel paso no fue impulsado por la euforia, sino por la certeza interior de que Dios la llamaba a un propósito mayor. Los primeros años en el convento no fueron fáciles. Las enfermedades la atacaron con fuerza, dejándola al borde de la muerte. Pasó largos meses en cama, sufriendo una parálisis casi total. Pero en ese tiempo de oscuridad y dolor, Teresa comenzó a experimentar algo nuevo: la presencia silenciosa de Dios dentro de ella. Sus visiones, sus éxtasis y su deseo de santidad nacieron del sufrimiento, no del privilegio. Ella misma lo diría más tarde: no hay alma que ame de veras que no padezca mucho. Y es aquí donde la historia de Santa Teresa comienza a elevarse, no como la de una santa perfecta, sino como la de una mujer que se atrevió a mirar su fragilidad y convertirla en fortaleza. Una mujer que, al igual que nosotros, luchó con sus miedos, con sus dudas, y aún así siguió adelante, buscando con todo su corazón al Dios que la habitaba. Y si tú, que estás viendo este video, alguna vez has sentido ese vacío interior, esa necesidad de encontrar algo más allá de lo que el mundo ofrece, te invito a seguir con nosotros. Descubre en la vida de Santa Teresa un reflejo de tu propia búsqueda. Si este mensaje toca tu alma, suscríbete, comparte este video y acompáñanos en este viaje espiritual, porque juntos aprenderemos que el alma, cuando se deja guiar por Dios, se convierte en fuego que nunca se apaga. Capítulo 2. El despertar del alma. En el convento de la Encarnación, Teresa comenzó una nueva vida, pero pronto descubrió que la vocación religiosa no era un camino sencillo ni lleno de certezas. Aquellas paredes frías, el sonido de las campanas y la rutina de oración se mezclaban con la lucha silenciosa que se libraba dentro de su corazón. En el fondo, aún había una parte de ella que temía renunciar al mundo, al afecto humano, a las pequeñas vanidades que la hacían sentirse viva. Los conventos de aquel tiempo no eran lugares de absoluto retiro. Las visitas eran frecuentes, las conversaciones con personas del exterior eran parte del día a día, y la disciplina no siempre era rigurosa. Teresa, con su carácter vivaz y su mente despierta, participaba de esa vida sin pensar que poco a poco se alejaba del silencio interior que tanto anhelaba. Ella misma lo confesó más tarde. Estuve muchos años sin saber cómo orar. Durante esos años, su salud continuó deteriorándose. Sufrió desmayos, fiebres, parálisis y dolores intensos. En un momento, llegó a estar tan grave que sus hermanas de convento la creyeron muerta. La prepararon para el entierro, y durante 3 días su cuerpo permaneció inmóvil, hasta que un día, inesperadamente, abrió los ojos. Aquel suceso marcó un antes y un después en su vida. Teresa sintió que había vuelto del umbral de la muerte por una razón. Dios tenía un propósito para ella. Pero la transformación interior no llegó de inmediato. Durante muchos años vivió una fe dividida. Rezaba, pero no sentía. Se confesaba, pero volvía a caer. Buscaba a Dios, pero temía encontrarlo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una voz interior comenzaba a despertarla. La voz del amado que la llamaba a una relación más íntima, más sincera y más real. Una noche, mientras oraba frente a una imagen de Cristo flagelado, su corazón se quebró. Lloró amargamente por su tibieza
y por los años que había desperdiciado viviendo entre el mundo y Dios. Esa experiencia fue su verdadera conversión. Sintió en su alma que Cristo la miraba con ternura, no con reproche, y que la invitaba a amarlo sin reservas. Desde entonces, su vida tomó un rumbo distinto. Teresa comprendió que la oración no era recitar palabras, sino abrir el corazón. Que amar a Dios no era renunciar a vivir, sino vivir con un propósito divino. A partir de ese instante, comenzó a tener visiones y éxtasis espirituales que marcaron el inicio de su camino místico. Veía al Señor en su interior, hablaba con Él como se habla con un amigo, y entendió que la verdadera morada de Dios está dentro del alma. Capítulo 3. La lucha contra la duda. A medida que sus experiencias místicas se intensificaban, Teresa comenzó a vivir una etapa de profunda confusión. En un tiempo donde la Inquisición vigilaba de cerca cualquier manifestación espiritual extraordinaria, las visiones y los éxtasis no eran vistos con buenos ojos. Muchos religiosos, incluso algunos confesores, comenzaron a dudar de ella. Le dijeron que podía ser una ilusión, una trampa del demonio o simple imaginación femenina. Teresa se sintió desgarrada entre el amor que sentía por Dios y el miedo a estar siendo engañada. En medio de esa oscuridad interior, su fe fue puesta a prueba. Hubo días en que deseaba morir para librarse de la lucha, pero la voz de Cristo no dejaba de hablarle en el alma. Una noche, en oración profunda, escuchó claramente: «No temas, Teresa, que yo soy, y no te dejaré». Aquellas palabras se convirtieron en su escudo contra la duda. Desde entonces, comprendió que el camino espiritual está lleno de pruebas, y que cada alma que busca la verdad debe pasar por su propio desierto. La duda no era enemiga de la fe, sino la puerta para fortalecerla. Para guiar su espíritu, buscó la ayuda de grandes confesores y directores espirituales, entre ellos San Pedro de Alcántara y San Francisco de Borja. Ambos reconocieron la autenticidad de sus experiencias y la animaron a seguir adelante. Fue entonces cuando Teresa comenzó a escribir sobre lo que vivía. Sus obras, como El libro de la vida y El castillo interior, no fueron simples relatos, sino mapas del alma humana, donde describía con precisión el viaje del espíritu hacia la unión con Dios. Mientras más crecía su vida interior, más incomprensiones enfrentaba. Dentro del mismo convento, muchas monjas la criticaban por ser diferente, por su fervor y por sus visiones. Teresa sufría en silencio, pero no se detenía. Entendió que seguir a Cristo significaba cargar la cruz y perseverar, incluso cuando nadie comprende tu camino. Aquella etapa de luchas internas y persecuciones externas fue el fuego que templó su alma, y fue precisamente en medio de esas pruebas donde germinó la idea que cambiaría su vida y la historia del Carmelo, la reforma de la Orden. Capítulo 4. La reforma del Carmelo. El convento de la Encarnación, donde Teresa vivía, albergaba más de 150 religiosas. Las reglas se habían relajado y la vida espiritual se había vuelto superficial. Teresa soñaba con volver a la sencillez, al silencio y a la oración profunda. En su corazón crecía una convicción. Dios la llamaba a fundar un nuevo convento donde reinara la pobreza, la humildad y la verdadera vida contemplativa. Aquel sueño parecía imposible. Era una mujer enferma, sin recursos y sujeta a la autoridad de sus superiores. Sin embargo, cuando una inspiración divina se convierte en propósito, ni el miedo ni las circunstancias logran detenerla. Teresa comenzó a planear, a escribir, a pedir consejo. Muchos se opusieron. Algunos decían que era un delirio,
otros que pretendía llamar la atención. Pero en lo secreto de su oración, Dios le confirmaba su misión. En el año 1562, con el apoyo de algunas personas devotas, fundó el convento de San José de Ávila, el primero de los carmelitas descalzos. En aquel pequeño monasterio, las hermanas vivían sin lujos, dedicadas a la oración y al trabajo manual. Era el regreso al espíritu original del Carmelo, al recogimiento interior y al silencio que permite escuchar la voz de Dios. El éxito espiritual de San José encendió la esperanza en muchas almas, pero también despertó resistencias. La Inquisición comenzó a observarla, y varios religiosos la acusaron de rebeldía. Sin embargo, Teresa no se amilanó. Con su inteligencia, su fe inquebrantable y su sentido del humor, defendió su obra con valentía. Con el tiempo, fue fundando nuevos conventos por toda España, en Medina del Campo, en Malagón, en Valladolid, en Toledo, en Salamanca y en tantas otras ciudades. Cada fundación era una aventura llena de obstáculos, viajes agotadores, pobreza extrema y hasta burlas. Pero Teresa seguía adelante, repitiendo una frase que se volvió su estandarte: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda». Su reforma no solo transformó al Carmelo, sino que dio un nuevo rostro a la vida religiosa. Enseñó que la oración no era privilegio de unos pocos, sino un llamado universal, y que la santidad se construye en lo cotidiano, en el silencio y en el amor. Capítulo 5. El fuego interior. Los años siguientes fueron los más intensos de su vida. Teresa vivía entre viajes, fundaciones, enfermedades y visiones. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma ardía con un fuego que nada podía apagar. Decía que el amor divino la consumía por dentro y que a veces el éxtasis era tan fuerte que sentía que su corazón se desgarraba. Una de las experiencias más famosas fue la llamada transverberación. En una visión, vio a un ángel que atravesaba su corazón con un dardo de fuego. Lejos de sentir dolor, sintió una dulzura espiritual tan profunda que sólo podía llorar de amor. Este episodio, más tarde inmortalizado por escultores y pintores, simboliza la unión mística del alma con Dios. Teresa no escribía para impresionar, sino para guiar. En sus libros enseñó que la oración es un camino que va desde la palabra hasta el silencio, desde el esfuerzo humano hasta el abandono total en Dios. Describió las moradas del alma como un castillo interior donde cada habitación representa una etapa de crecimiento espiritual. En el centro, decía, habita el mismo Dios. Pero mientras su fama crecía, también aumentaban las críticas. Algunos la consideraban una santa, otros una visionaria peligrosa. Los superiores de la orden discutían su autoridad y la Inquisición vigilaba cada uno de sus escritos. Sin embargo, Teresa nunca respondió con orgullo ni con enojo, sino con serenidad. «Nada me espanta, porque entiendo quién es mi Dios», escribió. Su vida se volvió una constante lección de fortaleza. En cada obstáculo veía una oportunidad para purificar su alma. En cada ofensa encontraba un motivo para amar más. Y en cada silencio, una conversación secreta con el Creador. El fuego interior que la consumía no era humano, era el reflejo del espíritu que transforma la debilidad en poder. Y ese fuego, que la acompañó hasta su último aliento, fue el mismo que encendió una llama eterna en la historia de la fe. Capítulo 6. Las moradas del alma. A medida que el cuerpo de Teresa se desgastaba por los viajes, las enfermedades y las responsabilidades, su espíritu se expandía hacia horizontes que pocos han alcanzado. Fue entonces cuando escribió una de las obras
más sublimes de la literatura espiritual. El castillo interior, también conocido como Las Moradas. En él describió la travesía del alma hacia su unión con Dios, usando la imagen de un castillo con muchas habitaciones. Cada morada representaba un estado de conciencia espiritual. En la primera, el alma aún está distraída por el mundo exterior, apenas comienza a mirar hacia adentro. En la segunda y la tercera, se enfrenta con sus miedos, sus tentaciones y sus dudas. Pero a medida que avanza, descubre que Dios no está lejos, sino en el centro de su propio ser. En las moradas más profundas, el alma ya no lucha por controlar su destino, sino que se abandona a la voluntad divina. Teresa describe con precisión la dulzura y el dolor de esta unión. No se trata de una experiencia mística reservada a unos pocos, sino del llamado universal a amar sin medida. No es otra cosa la oración mental, escribió, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. En esas páginas, Teresa no habla desde la teoría, sino desde la experiencia viva. Cada palabra fue escrita desde la herida, desde la soledad, desde el fuego de una mujer que amó tanto que su cuerpo no pudo soportarlo. Y aún así, su lenguaje es de una claridad y sencillez que traspasa los siglos. Las moradas del alma no solo revelan la profundidad de la mística cristiana, sino también la psicología espiritual de una mujer que entendió que dentro de cada persona existe un universo invisible esperando ser descubierto. Teresa enseñó que la verdadera transformación no sucede afuera, sino adentro, que el alma humana es un castillo de luz que solo se ilumina cuando abrimos sus puertas a Dios. Capítulo 7. La Madre de los Descalzos. Teresa no fue solo una mística, también fue una reformadora incansable. Su visión trascendía las paredes del convento. Soñaba con una comunidad de religiosos y religiosas que vivieran el espíritu del Carmelo con pureza, humildad y entrega. Así nació la rama masculina de los carmelitas descalzos, con la ayuda de San Juan de la Cruz, un joven fraile de alma ardiente y mirada profunda. Juntos iniciaron una obra que cambiaría el rumbo de la vida monástica. Mientras Teresa fundaba conventos femeninos, San Juan reformaba los masculinos, ambos movidos por la misma pasión: devolver al Carmelo su espíritu original de oración y pobreza. Entre ellos se formó una amistad espiritual de una belleza única. Se comprendían en silencio, compartían visiones, sufrimientos y esperanzas. Teresa veía en Juan un reflejo de su propia alma. Lo llamaba mi padre espiritual, y él la consideraba madre de los descalzos. En un mundo donde la mujer era relegada al silencio, Teresa se convirtió en guía, en consejera, en maestra. Su autoridad no provenía del poder, sino de la sabiduría y del amor. Sin embargo, su éxito despertó nuevamente críticas. Hubo frailes que la acusaron de desobediencia, de fanatismo, incluso de herejía. Algunos trataron de disolver su reforma. Pero Teresa resistió con serenidad, confiando en la promesa que sentía grabada en su alma. Nada te turbe, nada te espante. Con cada convento que fundaba, dejaba un testimonio de esperanza. Sus hijas espirituales la veían como una madre amorosa, capaz de reír en medio del sufrimiento y de consolar aún cuando su cuerpo estaba exhausto. En las noches de enfermedad, oraba con una sonrisa y decía: sufrir por amor no es sufrir. La madre de los descalzos no solo construyó conventos, sino corazones. Su legado fue más que piedra y ladrillo. Fue un movimiento de fe que encendió la llama de la vida interior en toda España y, con el tiempo, en el mundo entero. Capítulo 8.
pruebas y persecuciones. Aunque muchos admiraban su santidad, otros no podían soportar su influencia. La Inquisición española observaba con recelo sus escritos y sus visiones. En un tiempo donde cualquier manifestación mística podía ser considerada sospechosa, Teresa vivía entre el amor de sus hijas espirituales y el temor de ser juzgada. Fue llamada a declarar ante inquisidores, interrogada por sus experiencias místicas y vigilada por superiores religiosos que dudaban de su ortodoxia. Pero lejos de intimidarse, Teresa respondía con humildad y firmeza. Jamás se defendía con arrogancia. Decía, si lo que digo no viene de Dios, Él mismo lo borrará, y si viene de Él, nadie podrá impedirlo. Sus viajes se volvieron más duros. Montaba a caballo por caminos pedregosos, dormía en casas pobres o al aire libre, soportaba lluvias, hambre y enfermedades. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu crecía en fortaleza. Las cartas que escribía en esos días muestran una ternura y una paz que desarman. Solo Dios basta, repetía una y otra vez. Las persecuciones no la amargaron, al contrario, la hicieron más libre. Aprendió a ver la mano de Dios en todo, incluso en la oposición. Comprendió que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para purificar el alma. Esa fe inquebrantable fue la que hizo de ella un faro para quienes la conocieron. En su interior, sin embargo, vivía una batalla constante. Había días en que la soledad la envolvía. En sus oraciones pedía a Dios que le diera fuerzas para continuar. «No me quites, Señor, las pruebas», escribió, «pero dame paciencia para llevarlas». Esa oración resume toda su vida. No pidió una existencia fácil, sino un corazón firme para no desviarse del camino del amor divino. Capítulo 9. El ocaso luminoso. Los últimos años de Teresa fueron una mezcla de dolor físico y plenitud espiritual. Su cuerpo estaba cansado, su salud quebrantada, pero su alma ardía con más fuerza que nunca. Continuaba viajando, fundando conventos, escribiendo cartas, aconsejando a sus hijas espirituales y guiando a quienes acudían a ella en busca de luz. Sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. En sus cartas se percibe una paz profunda, una serenidad que sólo tienen los que ya han visto a Dios con los ojos del alma. En una de sus últimas fundaciones, en Alba de Tormes, cayó gravemente enferma. Allí pasó sus últimos días entre el dolor y la oración, acompañada por sus hijas del Carmelo. Antes de morir, pidió recibir la Eucaristía y pronunció sus últimas palabras. «Ya es hora, esposo mío, de que nos veamos». Era el año 1582. Al amanecer del 15 de octubre, su alma partió al encuentro de aquel a quien había amado toda su vida. El aroma de santidad llenó el convento. Sus hermanas testimoniaron que su rostro, aún después de la muerte, parecía sonreír. Fue enterrada allí mismo, en Alba de Tormes, donde su cuerpo, siglos después, aún se conserva incorrupto como símbolo de su pureza y entrega. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por toda España. Los que antes la habían criticado, ahora reconocían su santidad. En el año 1621 fue beatificada y en 1622 canonizada por el Papa Gregorio XV. 2 siglos después fue proclamada doctora de la Iglesia, siendo la primera mujer en recibir tal título. Capítulo 10. El legado eterno. Han pasado más de 4 siglos desde que Santa Teresa de Jesús cerró los ojos a este mundo, y sin embargo, su voz sigue resonando en los corazones de quienes buscan sentido, fe y esperanza. Su legado no pertenece solo al catolicismo, sino a toda la humanidad que anhela un encuentro auténtico con el alma. Su vida fue un testimonio de transformación interior. Enseñó
que no hay barreras entre Dios y el ser humano, que la oración sincera es el camino hacia la libertad y que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en entrega. Teresa rompió los límites impuestos a su género y a su tiempo y mostró que una mujer puede ser doctora, escritora, reformadora y mística a la vez. Sus palabras continúan inspirando a creyentes y no creyentes. Solo Dios basta es más que una frase, es una filosofía de vida. En un mundo saturado de ruido y de prisa, su mensaje invita a detenerse, a mirar hacia adentro, a encontrar en el silencio la voz que da sentido a todo. Teresa no buscó fama, ni poder, ni reconocimiento. Su único deseo fue amar a Dios con toda su alma y enseñar a otros a hacer lo mismo. Su reforma dio origen a una nueva era del Carmelo. Su literatura espiritual sigue siendo estudiada en todo el mundo, y su ejemplo continúa guiando a quienes anhelan vivir con propósito y fe. Hoy, su vida nos recuerda que la verdadera revolución es interior, que cuando el alma se entrega por completo a la luz divina, se convierte en instrumento de transformación para el mundo, y que aún en la fragilidad humana, Dios escribe las historias más grandes. Reflexión final. La historia de Santa Teresa de Jesús no es sólo la de una santa del pasado, es la de una mujer que descubrió que el alma humana es una morada infinita donde Dios habita. Su vida nos enseña que los límites no existen cuando el corazón arde en fe, que el sufrimiento no destruye, sino que purifica, y que la oración es el lenguaje más puro del amor. Santa Teresa fue una buscadora incansable. Vivió entre la duda y la certeza, entre el dolor y el gozo, entre el cielo y la tierra. Y en esa tensión encontró su plenitud. Su vida nos recuerda que la santidad no consiste en no caer, sino en levantarse siempre con más amor. Hoy más que nunca, el mundo necesita esa enseñanza. Volver al silencio interior, reencontrarse con lo divino y comprender que en medio del ruido y la prisa hay una voz que susurra: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta.